Yenique, en la ceremonia portuaria de Adelmo Jiménez, un mensaje primero del IPC. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena lamenta profundamente el sensible fallecimiento del periodista Adelmo Jiménez y considera su partida como una pérdida irreparable para la ciudad. A lo largo de su desempeño como profesional de las comunicaciones, libró importantes campañas en favor de las clases populares del distrito, a las que siempre defendió e interpretó en cada uno de sus libretos. Si me refiero al plano personal, quien escribe esta nota fue una admiradora del trabajo realizado por Adelmo Jiménez, por cuanto desde su programa radial Ño Justo no solo supo interpretar el sentir de las clases menos favorecidas, sino llevar cada uno de sus temas y mensajes de una manera clara y de fácil entender a sus miles de escuchas. Adelmo no solo fue el locutor brillante, sino una persona que siempre tuvo frases y sonrisas y frases de aliento para quienes en un momento dado le expresaron sus dificultades, principalmente sus colegas y amigos de la radio, con quienes compartía el permanente episodio que representaba el conseguir y hacer efectivo el pago de una pauta publicitaria. El IPCC quiere aprovechar esta lamentable circunstancia para rendir de manera póstuma homenaje a quien siempre destacó no solo en su condición de comunicador, sino de miembro de la Junta Organizadora de las Fiestas Novembrinas, como lo fue en alguna época pasada. Fue un defensor de nuestros festejos tradicionales y de todo cuanto realiza esta institución por el avance y progreso de la cultura en todas sus manifestaciones. En la voz de Ño Justo, Adelmo siempre tuvo aportes para hacernos en procura de lograr los mejores resultados en cada tarea o en cada misión que nos trazamos. En nombre del Instituto de Patrimonio de Cartagena, expreso nuestra voz de pesar a sus hijos y demás miembros de su familia, y nos unimos de corazón a esos miles de amigos y de la ciudadanía cartagenera que hoy y siempre harán votos ante el Altísimo para que lo premie por la labor realizada y le dé para siempre el descanso eterno. Oviri Caraballo Salgado, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura. Los dejo con Ricardo Domínguez, quien a nombre del gremio de periodistas de Cartagena va a decir sus palabras a nuestro colega y hermano. Nos encontramos aquí reunidos, para darle el último adiós a ese gran hombre de las comunicaciones que fue Adelmo Jiménez. Autor e intérprete de Ño Justo, uno de los personajes más autóctonos de los pueblos del Caribe colombiano, especialmente del llamado Bolívar Grande, Adelmo Jiménez llegó a numerosos hogares de la región a través de la radio, su gran pasión por muchos años. Este programa de sabor campechano se inició por allá por los años 70 en Radio Cincelejo, que entonces gerenciaba doña Ligia Jiménez de Gómez, con la colaboración valiosa de sus hijos Jaime y Aurelio Gómez Jiménez. Posteriormente, Adelmo Jiménez se trajo a Ño Justo a Cartagena Radio Bahía de Enrique, Emiliano y Román. En la actualidad laboraba en Todelar. A Ño Justo lo acompañan otros personajes salidos de la garganta prodigiosa de Adelmo Jiménez, dueño de gran talento y versatilidad. A propósito, en los años 80 acompañó al inolvidable periodista y locutor Guillermo Baena Sosa en uno de los programas de mayor sintonía de la radio cartagenera, ¿Qué hace usted por Cartagena? Por allá había pasado también Néstor Alberto Sánchez El Pindo, una de las grandes voces también de la costa caribeña, quien antecedió a Campo Elías Perandi en el espacio que le sirvió al alcalde de Cartagena como plataforma para su aspiración. Aprovechamos la ocasión propicia para pedirle por la salud de Campo y la suerte de la heroica. Adelmo Jiménez, a quien acompañamos hasta su última morada, se había iniciado radialmente hace varias décadas en emisora Puentes de Cana de la Costa Caribe. Allí, con su potente voz, su capacidad para escribir, se inició como presentador de artistas nacionales e internacionales al lado de su polifacético par Melanio Porto Ariza y Alberto Reynoso. Otra de las facetas importantes
de la vida de Adelmo fue la dirigencia gremial por medio de la cual sirvió en el programa de salud de periodistas y locutores, junto con los colegas Jairo Baena, Ada Echenique y William Onderhauser. Le pedimos no sin antes recordar una frase de Juancho Herrera Gutiérrez: cuando Ño Justo habla el pueblo. Cuando Adelmo Jiménez muere en el pueblo, sigue viviendo. Y, como decía el colega Jairo Baena, aludiendo a una despedida cordial que tenía Adelmo cuando cerraba la oficina, se acabaron las cocas. Aprovechamos esta oportunidad para rendir nuestro más sentido pésame a sus hijos, demás familiares, a los colegas Pablito Ballesteros, Guillermo Correa, Dairo Martínez, Edilberto Fuentes, Honorina Botet, como también al colega Luis Tarra Archi. A los Ballesteros. Y Pablo Ballesteros, desde luego. Muchas gracias por su atención. Bueno, Cheo Romero, otra de las voces y de las figuras de la radio de Cartagena más conocidas de los últimos tiempos. ¿Cómo conoció y qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? Todavía yo no estaba, Luis Guillermo, todavía yo no estaba en la radio. Yo comencé en el año 79 y ya yo escuchaba a Ño Justo. Lo escuchaba en Todelar, en Emisora Fuente, porque además de ser un hombre que hacía humorismo del bueno, no el humor vulgar que hay ahora, también animaba como locutor, un excelente locutor, porque yo recuerdo el Correo de la Música, era un programa que hacía Emisora Fuente de 8 a 12 de la mañana los sábados, para toda la costa caribe colombiana, y Ño Justo hablaba allí. Era uno de los principales animadores de las fiestas de noviembre antes, ahora llamada Fiesta de la Independencia. Ño Justo se quejaba mucho de que se perdió la tradición de la fiesta. Él hablaba mucho de las grandes orquestas que se presentaban en el Parque de la Marina. Hablaba mucho con nosotros del refugio de las reinas, ahí sobre la Torre del Reloj, donde se hacían grandes espectáculos. Yo lo escuchaba, y sobre todo en las mañanas con su tradicional programa Ño Justo, cuando hacía de corroncho, hablaba pero con un humor bueno y un humor que incitaba a escucharlo. No el humor ahora, que es el humor vulgar que hay en algunas emisoras. Entonces, me siento triste esta mañana cuando escuché la noticia, me sentí triste porque se nos va un gran valor de la radio costeña, la radio Caribe, Adelmo Jiménez. Lo recordaremos por siempre, porque fue un hombre, y de esos hombres de carta cabal, un hombre demasiado, dentro de su humor, era un hombre demasiado serio y un hombre muy cuidadoso con la gente que llevaba la radio en esos momentos, el gran Ño Justo. De todas maneras, una pérdida irreparable para la radio, pero la radio tiene que continuar, la vida continúa, uno se va y nosotros vamos atrás. Luis Guillermo. Bueno, una anécdota. Él siempre me decía a mí que yo era de la radio algo raro, porque me decía: Cheo, tú no tienes voz de radio, pero fíjate tú has sido tan insistente en la radio que tú no tienes voz de locutor como lo puede tener, por ejemplo, Osvaldo Jiménez. Yo pongo los ejemplos. Ahora José Manuel Pinzón, Edilberto de la Osa, Luis Madero, por ejemplo. Pero él decía: la excepción confirma la regla. Tú no tienes voz de radio, pero tienes una inteligencia, tienes un carisma que la gente se acostumbró a oír la voz maluca de Cheo. Así me decía él. Era uno de mis críticos, pero me decía: sigue para adelante, ya la gente te aceptó así, Cheo, con tu voz ronca, pero eres un hombre, y sobre todo tu disciplina, Cheo, es la que te ha conservado que sea uno de los buenos de la radio en estos momentos. Así que me siento triste. Aquí con esta entrevista que usted hace, le presento mi más sentida nota de pesar y de condolencia a la familia de Ño Justo, a quien no conozco mucho. Yo lo conocí solamente a él, a Pablito Ballesteros, un entrañable amigo de él, que era su vale, un carnal, a Luis Enrique Galindo, que Ño Justo lo ayudó mucho en sus premios que ha hecho Galindo a través de la historia de la radio. Y esos son los que yo recuerdo, amigos entrañables de Ño Justo, a doña Olga Burgos Martelo, también amiga de él, entre otros de la radio cartagenera, Luis Guillermo. Dairo Martínez Madera, otro de los íconos del periodismo de la ciudad de Cartagena. Bueno, ¿cómo conoció
a Adelmo Jiménez Jiménez, Ño Justo? Bueno, a Adelmo yo lo conocí, a Adelmo lo conocí exactamente no cuando ejercía en ese momento su calidad de periodista, sino como secretario del Juzgado Cuarto Penal Municipal. Más tarde ya sí entablamos relación como colegas, como periodistas. Yo en ese momento apenas estaba iniciando mis actividades y bueno, puedo decirte que mantuvimos una amistad bastante cercana, una persona a quien aprecié y sé que me apreció bastante. Bueno, una anécdota. Bueno, con el Ño son muchas las anécdotas, ¿no? El Ño era un gran amigo, era un hombre que él le gustaba la vida bohemia y cuando arrancaba en su jornada bohemia era capaz de resistir hasta un mes. Últimamente, pues sí, ya en razón de su edad y de todas maneras uno va deteriorándose en la salud, se había mermado, pero Adelmo en realidad era un tipo con quien uno podría contar demasiadas anécdotas. Bueno, el legado que deja para el civismo de la ciudad y para el periodismo. Desafortunadamente el periodismo de hoy no es el periodismo que ejercimos nosotros. El periodismo de hoy está fundamentado más que todo en artistas. Los periodistas de hoy no ejercen como periodistas sino como artistas. Ellos han variado la calidad de la información. La noticia son ellos y no la noticia. Bueno, Dilberto Puente de Doria, otro de los periodistas de trayectoria en la ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció? ¿Qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez? Hombre, bastante, parrandeamos mucho, andamos juntos, muchas anécdotas, fuimos en alguna oportunidad integrante de jurado calificador para elegir reina popular de la fiesta del 11 de noviembre aquí en la ciudad de Cartagena, exactamente para elegir la representante del corregimiento turístico de La Boquilla. Transmitimos Corraleja, tuvimos en festivales del Porro, yo transmití un festival del Porro con él en San Pelayo, creo que el segundo o tercer festival del Porro, en compañía con Ramón Ladrón de Guevara, que también se nos fue. Nos hizo la técnica en esa oportunidad el señor Orlando Surmay, quien también se fue hace rato, y en fin, bastante recuerdo, muy folclorista, muy compañero, muy mamador de gallo, muy tomador de trago, y bueno, pare de contar. Yo recuerdo una anécdota, una vez estábamos casualmente escogiendo la candidata del corregimiento de La Boquilla para que hiciera parte de las fiestas populares del 11 de noviembre. Los jurados eran el señor Manuel de la Rosa Vargas, el Ño, Adelmo Jiménez y mi persona. Entonces, en el medio de la parranda, holgor y todas esas cosas, llegó un pescador de avanzada edad allí en La Boquilla y preguntó por Ño Justo. Yo le contesté, hombre, ese corroncho no vino, y Adelmo también comenzó a mamar gallo, hombre, yo no ando con ese corroncho, y el viejo llegó al cuento, lo agrandó, que le sacamos la piedra, se le salió la piedra, iba a pelear con Adelmo, le dije irresponsable, un tipo que toda la vida ha vivido de Ño Justo, usted es un tipo indolente, y bueno, eso se formó tremendo cuento. Después yo vine a calmarlo y le dije, hombre, si Ño Justo es el mismo Adelmo, y no lo quiso creer jamás. Entonces se pasaba rato sabroso con él. Ño Justo compuso música nuestra, porro. Hay un porro que compuso, que lo grabó la banda de Chucho y sus nativos cuando trabajaba en el terminal marítimo, en el muelle aquí, todas esas cosas. Entonces mucho recuerdo con Ño. Se mamaba gallo cuando se tomaba el trago de ron, la cerveza y todo eso. Hermano Ricardo. Bueno, Jorge Mendoza Diago, el gobernador, es alcalde y dirigente de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció y cómo recuerda a Adelmo Jiménez Jiménez? Oh, Ño Justo, la verdad es que es una institución para Cartagena, para todo el Caribe. Esas expresiones tan espontáneas del Ño, que lo hacía uno pensar riéndose. Nos va a hacer mucha falta, va a hacerle mucha falta a Cartagena y a todo el país. Una anécdota, si la tiene. No, bueno, muchísimas. En este momento yo recuerdo que en los últimos años, por lo menos, Ño Justo acostumbraba a caminar, venirse desde su casa hasta el centro caminando, y en una ocasión yo le paré el carro pensando que era que tenía dificultades con el pasaje del bus, y me dijo, no, si yo tengo para comprar un carro el doble del tuyo. De las muchas anécdotas que recuerdo de Ño Justo.
Bueno, Gil Pelle, otro de los personajes de la ciudad inconsumibles de todos los tiempos. ¿Qué recuerdo tiene usted de Adelmo Jiménez Ño Justo? Bueno, yo como amigo de él, personalmente, tengo muchos recuerdos cuando yo me levantaba temprano para oír el programa de él, porque siempre me gustaba haberlo oído, porque hablaba con una cosa muy agradable para mí. Y supe la muerte fue ayer cuando estuve por acá en el centro, me dijeron que se había muerto a él, y ahora vine a acompañar, tengo una corona, porque se lo merece como compañero y como amigo. ¿Alguna anécdota? Bueno, todas para mí son una anécdota para mí como él, porque él siempre ha sido una persona que tenía carisma, como para decir las cosas, para inventar que Ño Justo, que no sé cuándo, a mí me gustó siempre su proyecto de él. Bueno, Miguel Lara García, de las voces de mucho tiempo en la radio de Cartagena. ¿Cómo conoció, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? Adelmo Jiménez Ño Justo fue el primer director artístico que yo tuve en mi vida radial. Yo me inicié en la radio, en Radio Vigía de Todelar, siendo Adelmo Jiménez el director artístico de esa emisora. Cuando existían los verdaderos directores artísticos que le hacían las correcciones al locutor, hombre, matiza así, no así, sino asado, y así sucesivamente. Eso era un verdadero director artístico. Ahí conocí yo a Adelmo Jiménez en el edificio Fuentes, donde estaban las tres emisoras de Todelar, Fuentes, Vigía y Antillas. ¿Anécdotas? Uy, muchísimas anécdotas con Adelmo, y la forma de él hablar, de mamar gallo. Por ejemplo, a esta hora, una vez le pregunté a Adelmo qué horas tiene, y dice, es la hora de voltear el arroz, son las 4 de la tarde. Imagínense, y así, tomando trago con él, muy amigo de mi hermano Ariel Enrique. En fin, un personaje que nos sorprendió definitivamente. Se nos fue muy tempraneramente este gran hombre de la radio y gran amigo. Bueno, Álvaro Naya, otro de los periodistas veteranos de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció y qué recuerdo tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? Bueno, la verdad es que recuerdo más que todo a Adelmo por Ño Justo. Un programa costumbrista que, a pesar de la llegada de la tecnología y el cambio de siglo, él siempre trató de hacer una radio orientada hacia los diferentes sectores del departamento de Bolívar. Y eso fue un éxito para Adelmo Jiménez. Adelmo Jiménez es el amigo, es un hombre que orientó a muchos representantes de los medios de comunicación en la ciudad de Cartagena, y lamentablemente se nos va y queda un vacío en la radio de Cartagena, indiscutiblemente. ¿Una anécdota? De pronto no tengo anécdota con Adelmo Jiménez. Cuando yo comencé a hacer periodismo en Cartagena, orientaba hacia una columna, el Universal publicaba una columna sobre radio, y de pronto tuvimos muchos diferencias en la forma como las manejaba, y porque me correspondía criticar exclusivamente a la gente de radio. Pero no, la verdad que no hay anécdota especial, siempre tuvimos una buena relación, una relación de colegas y amigos que no trascendió así con hechos que pueda hoy recordar especialmente sobre anécdotas. Bueno, César Daza Orcasita, otro de los amigos casi que de la cotidianidad de Adelmo Jiménez. ¿Cómo lo recuerda? ¿Dónde lo conoció? Caramba, yo lo conocía yo hace años cuando lo trajequena, y ya lo escuchaba por la radio, ¿no? Fue muy acogido allá con nosotros, esa sintonía que tenía yo justo, y yo siempre lo escuchaba en las mañanitas y me reía mucho de su proyecto, de su programa. ¿Una anécdota? Bueno, cada vez que me encontraba me preguntaba, era por Rodrigo, mi hermano, que decía, ¿dónde está el hombre el cachaquito? Y decía, ya tiene bigotico como los cachacos, Rodrigo. Bueno, Juan Herrera Gutiérrez, también de la vieja guardia del periodismo cartagenero, con muchos años en el tiempo y en la actividad radial, pues, en casi todas las emisoras. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez?
Yo conocí a Adelmo Jiménez en la agencia de noticias Prensa Norte, del fallecido también Guillermo Baena Sosa. Ahí tengo también algo que me lleva en la sangre a Ricardo Domínguez Alcar, que fue que Adelmo, cuando yo ponía a leer los periódicos en voz alta, le dijo a Guillermo Baena que yo tenía buena voz. Y Crispín, yo no sé cómo se enteró y me llevó un día para Radio Miramar y me puso a hablar en enfoques radiales. A mí me gustaba mucho de Adelmo la facilidad que jugaba con los apellidos de los amigos. Por ejemplo, a Ramón Ladrón de Guevara le decía Ramón Ladrón de Verdad. A Abelardo Mala Badí escribió Abelardo el más malo de los Badí. Y a Esteban Guerrero le decía Estebandido. Bueno, Luis Serrán, mucho tiempo en la radio, detrás de cristales, conociendo pues muy bien a casi todos los personajes que han pasado detrás de los micrófonos, especialmente de esa institución que se llama Emisora Puente. ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez? Adelmo Jiménez tenía un gran aprecio con mi papá, el Cabo Herrán, usted que es compositor, y bueno, ha sido más que todo una pérdida valiosa para la radio, el folclore, más que todo por el tipo de programa que hacía, que era en defensa de la ciudad. Usted sabe que los que no somos de aquí, de esta ciudad, hemos venido a defenderla y tenemos un buen aprecio por ella. Yo era uno de esos personajes y más que todo era un tipo que respiraba folclore las 24 horas del día. Yo lo conocí desde pelado en Montería porque era bastante amigo de mi papá y hacían unas parrandas en mi casa. O sea que mi papá era compositor y tocaba guitarra. Iban muchos personajes a mi casa, yo estaba como un niño. Y ahí que le cogí ese aprecio que él me tenía a mí también, sobre todo porque él apreciaba mucho a mi papá. Y le digo sinceramente que la radio, el folclore y el periodismo ha perdido un hombre muy valioso. ¿Anécdotas? Anécdotas, no, infinidad. Anécdotas con Ño, eso era de cualquier cosa, tenía una anécdota. Decía Ño que donde estaba tomando, él tocaba, era bombatino. Eso era anécdotas que él tenía siempre. Él tocaba bombatino con innumerable, donde realmente estamos muy dolidos la radio en Cartagena con esa pérdida tan valiosa. Hoy es martes 30 de octubre, son las 2:34 de la tarde y nos encontramos en el velatorio de Adelmo Jiménez Ño Justo, uno de los hombres de más trayectoria y más queridos del dial en toda la historia de Cartagena de Indias, Bolívar y de la costa, porque también estuvo en la sabana. ¿Qué recuerdo tiene usted de Ño Justo, Ricardo Domínguez Alcar Crispín? Bueno, Adelmo fue un personaje grandioso, de numerosas facetas. Por ejemplo, yo, por primera vez que vi un micrófono a Adelmo Jiménez fue en Emisora Puente, porque él era un gran presentador, un presentador de la talla de Melanio Porta Ariza, quien también era un buen comentarista deportivo, y Alberto Reynoso. Luego él se trasladó a Cincelejo, en donde le dio vida a uno de sus personajes más famosos, que es Ño Justo, como lo llamaban. Luego estuvo en Radio Bahía de los hermanos Emiliani Román, Enrique Emiliani Román. Después trabajó o estuvo al lado de Guillermo Baena Sosa en uno de los programas más escuchados de la radio cartagenera, ¿acaso usted por Cartagena? Luego se trasladó a Tobelar, en donde inició la nueva etapa de su programa Ño Justo. En realidad, este programa Ño Justo es uno de los más autóctonos, ricos en folclore de la costa caribe, y yo diría que Adelmo es uno de los personajes inolvidables de la radio cartagenera. Pasarán muchos años para que nazca otro Adelmo Jiménez, Ño Justo. ¿Anécdotas? Bueno, anécdotas, caramba, son
son muchísimas las anécdotas. Por ahí me estaba diciendo recientemente una colega, gran colega y amiga, y muy amiga de él, Honorina Botel, que hace poco se le acercó y le dijo, Honorina, estoy molesto contigo, estoy muy molesto contigo. ¿Por qué estás molesto conmigo? No, dime que, hombre, porque hace años me ofreciste una viuda de pescado cuando el pescado estaba a 100 pesos y resulta que ahora valen 20.000, todavía no me lo hace. No te preocupes que dentro de poco te invito. Bueno, Ricardo Peñuela, otra de las voces que identifican la radio de Cartagena. ¿Cómo conoció, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? De Adelmo primero su personaje, Ño Justo. Recuerdos de las voces casi irreemplazables, sin relevo generacional hasta el momento. Capacidad, intelecto y sobre todo un don de gente. Gran amigo. ¿Anécdotas? Anécdotas de Ño Justo. Su gran afición por la comida, por la buena parranda, y sus expresiones orales repentinas para ponerle nombres a cosas que realmente no tienen nombre en el diccionario, pero él se las colocaba de acuerdo a su forma de ser. Esas son las mejores anécdotas, porque bueno, hablar de una sola en especial es difícil, porque siempre que uno hablaba con él o lo saludaba sentía placer y se reía de algo. Reinerio Simanca, otro de los íconos de la radio cartagenera, especialmente la folclórica. Bueno, bastante cercanía con Adelmo Jiménez Ño Justo. ¿Cómo lo conoció? Era yo todavía un jovencito, estaba en mi pueblo natal, San Carlos, Córdoba. Él fue director de La Voz de CRT. Un hombre muy alegre. Él fue el fundador del Festival Nacional del Porro Pelayero, o dio la idea, porque siendo locutor se hizo amigo del padre Correa, en esa época párroco del municipio de CRT Córdoba, y dominicalmente hacían amplificación en plena parque, donde presentaba banda Nueva Esperanza de Manguelito contra la banda 2 de febrero de CRT. Ahí dominicalmente se hacían los retos esos folclóricos ahí de las dos agrupaciones musicales. Fue creciendo. Yo todavía era un jovencito, como le digo, me desvinculé y regresé y nos encontramos aquí en Cartagena. Ya yo trabajaba más o menos la cuestión de la radio y él me dio mucho consejo. La verdad que de Adelmo aprendí la seriedad y sin confirmar nunca una noticia, y lo folclórico, que ha sido todo el tiempo lo mío. La radio para mí, él me impulsaba, me decía: cuando pongas un porro, procura dar el nombre del porro, el autor, antes de ponerlo y al finalizar, con el fin de que la persona que esté escuchándolo por alguna circunstancia no escuchó la primera, pero sí la segunda. Y aquí, 23 años tengo yo de tener un programa folclórico que se llama Banda Solo Banda en Radio Vigía. El Ño Justo tiene 30 y pico de años. Hasta hace poco, hablé con él hace como 22 días. Me estuvo comentando que el programa, porque él había cambiado de horario, y bueno. Pero Adelmo es un hombre que le sirvió mucho a la comunidad de Córdoba, inclusive, que lo recuerdan mucho, y aquí Cartagena, a usted le consta. Bueno, una anécdota o varias, si son más de una que puede contar. Bueno, nos fuimos una noche para San Cayetano con los radiocitos por transistor que se cuelgan con un cordón. Entonces yo iba al baño y le dije: Adelmo, te dejo el radio para que me lo cuides aquí. Y se le metió el cordón en la mano. Cuando vine, iba a darme el radio. Y me dijo: oh,
lo cortaron con una tijera y se lo llevaron. Bueno, Wilson Villadiego, también periodista de la ciudad de Cartagena, ¿cómo conoció, cómo recuerda a Adelmo Jiménez Jiménez? Hombre, la verdad que desde muy niño, cuando vivía con una tía en el barrio La Geleso, en el desayuno, lo primero que compartíamos era con Ño Justo en las mañanas, madrugado, y era como una manta tendida, y Dios me dio la fortuna de compartir con él ya dentro del medio de comunicación, y en estos últimos años la verdad es que estuvimos juntos con un señor Eloy, muy amigo de él, que vive en el barrio de Torices, igualito, lo mismo que con Pablito Ballesteros, ¿sí? Y el último año, que recuerdo, le publicaba la foto al señor Eloy y le expresé, porque es de avanzada edad, Eloy, le dije que, pero mamando gallo, o sea, tomándole el pelo, que si podría ser la última, y en Ño Justo también, todos riéndonos, pero fíjate, el partido fue primero el amigo, y en verdad que es como si fuese ayer, que en el mes de junio del año en curso, duramos casi compartiendo ahí en ese lugar como hasta las 10 de la noche, y vi un Ño Justo bastante fuerte, y la verdad que nos sorprendió a todos nosotros, ese amigo, esa persona que tanto nos dejó en enseñanza, así como el padre y el amigo Crispín. Bueno, Roberto Gamboa, otro de los tradicionales de la radio y el periodismo de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Jiménez, Ño Justo? A Ño lo conozco desde siempre. Decía esta mañana que tengo una confusión sobre la edad de él, la edad mía, el momento en que lo conocí, porque el primer recuerdo que tengo de él fue un día que mi mamá me dijo que le hiciera una notica dirigida a Radio Vigía, para que le dedicara una canción. Y para ese momento yo estaba tal vez en los primeros años de primaria. Desde ahí coincidimos siempre, fuimos muy entrañables, muy cercanos. Recuerdo ese programa que yo tenía en La Voz de las Antillas, Cartagena en 7 días. Quien me lo locutaba era el Ño, espontáneamente, pues ese programa no daba ni para morirse de hambre, y él me acompañaba en esa actividad. Compartimos muchos momentos maravillosos. Hubo una época en que éramos los jurados obligados del reinado del pescador en la boquilla, en los tiempos de Pedro Puerta, y gran parte de mi vida hasta hace muy poco transcurrió muy cerca del Ño. Lo recuerdo como un hombre muy alegre, siempre alegre. Nunca lo vi ofuscado con nadie ni por nada. Un hombre de vida sencilla, de vida simple. Estoy seguro que donde se encuentre en este momento está tranquilo y está feliz. Ese es el recuerdo que tengo de Ño. ¿Anécdotas? Anécdotas muchas. Los dichos del Ño. Cuando veía a alguien blandito decía va doblando por tercera. Y a mí se me ha quedado, cuando veo a alguien como Edilberto Puente, digo, va doblando por tercera. Bueno, Pablo Ballesteros Calle, periodista, otro de los veteranos de la radio de Cartagena, especialmente la radio agropecuaria, el único especializado en tratar estos temas del agro desde hace muchos años. Bueno, bastante cercana su relación con Adelmo Jiménez Jiménez Ño Justo. ¿Cómo lo conoció? Hombre, yo lo conocí hace muchos años cuando aquí se transmitían las festividades del 11 de noviembre, y en realidad tengo que decirlo, cuando las fiestas eran fiestas del 11 de noviembre, se hacían unas bonitas transmisiones. En realidad ahí no se consumía licor, sino hasta tanto no se terminaba la transmisión,
y la gente terminaba su trabajo y entonces era cuando se veía. Desde ahí conozco a Adelmo Jiménez hasta la fecha y muchas anécdotas que hemos pasado juntos en La Boquilla, fiestas de La Boquilla, en fin, toda esa serie de cosas pues nos ha traído de muchas satisfacciones que tuvimos. Hoy lamentamos que se nos haya ido tan de repente, tan pronto, porque todavía tenía fuerza suficiente para seguir viviendo. Una anécdota con el ño. Hombre, una de las anécdotas más importantes cuando uno estaba escuchando música, a él le gustaba mucho el porro, pero le cambiaban la música y digo, ya la embarraron. Entonces una de las anécdotas porque él no cambiaba su música de banda por otra. Esa era una de las grandes anécdotas. Otra de las anécdotas que yo puedo recordar de Adelmo fue el único narrador deportivo que hizo transmisión a nivel internacional. Él en ese momento una serie mundial en Cartagena, la primera que se hizo en aquella época, habían periodistas de Costa Rica, de Cuba, de Jamaica y la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y tenían dificultades y se encadenaron con la transmisión que estaba haciendo Adelmo Jiménez. De esa manera Adelmo fue un internacional narrador deportivo. Julio Gutiérrez Tapia, otro de los periodistas veteranos de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez? ¿Qué recuerdos tiene de él? Bueno, hace mucho tiempo, inclusive de niño, yo escuchaba su programa, Ño Justo. Eso me fascinaba escucharlo. Posteriormente, en los años 70, comienzo de los años 70, ingreso yo a la radio como periodista en Caracol, Radio Bahía. Y Ño fue un colaborador mío, me enseñó muchísimas cosas, al igual que el maestro Robles Fernández, Vicente Robles Fernández. Lo único que tengo de Ño son deudas de gratitud, agradecimiento a esa persona tan noble como el Ño Justo. Anécdotas. Bueno, anécdotas, por ejemplo, Ño un día le pregunto, Ño, ¿qué te pasó? Te invité a la fiesta, al evento Los Personajes del Año hace 20 años. Dice, no pude asistir porque estaba de pico y placa. En ese tiempo casi no se usaba el burro, que estaba de pico y placa. ¿Qué más? Luis Carlos Pérez Carmona, Lucapé, otro también de los periodistas veteranos de esta ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció? ¿Qué anécdotas, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez? Bueno, lo conocí en Todelar, cuando el gran circuito Todelar, que estaba Vigía, Antillas y Emisora Fuentes, ahí en el edificio Fuentes, en el tercer piso. Ahí inspiraba mucho respeto, porque además era un mamagallista insigne, de hablar con mucha seriedad, pero al tiempo tener un alto sentido del humor. Y allí cuando nosotros nos iniciamos, Adelmo siempre nos hacía mala pasada en ese sentido. Al tiempo que Alberto Reynoso estaba como director de toda la emisora, Adelmo le tocó en esa oportunidad dirigir a Emisora Fuentes, después pasó a Antillas y así, cuando existían los verdaderos directores artísticos de la emisora. Bueno, anécdotas. Bueno, no, Adelmo ha sido una persona que fue muy plano en su actuar periodístico, sus características innatas. Él llegó a la radio precisamente por el maestro Víctor Nieto Núñez, cuando los concursos que se daban aquí en Radio Miramar, en el Pie de la Popa, y siempre hemos tenido una extraña amistad en lo concerniente al respeto, la consideración y el aprecio por cada uno del ejercicio profesional. Ya últimamente nos veíamos con mucha frecuencia en una oficina satélite que él tenía de Muebles Baracat, allí en la calle Larga. Bueno, Francisco Pérez Ayarza, que es otro de los hombres de la radio en Cartagena, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez? Cuando yo era un niño de unos 8 años, recuerdo que escuchaba al señor Ño Justo al lado del señor Adelmo Jiménez. Para mí eran dos personajes, y cuando ellos peleaban, porque solían pelear y discutir por X circunstancias, yo me ponía muy triste. Me ponía tan triste que creía que ellos al pelear no iban a volver a hacer el programa y no lo iba a escuchar más. Yo he sido fanático de Adelmo Jiménez desde que era un bebé, y hoy no digo que se murió, porque mientras que él viva en el corazón de quienes lo queremos, de quienes lo apreciamos en vida, Adelmo Jiménez Ño Justo vivirá para siempre. ¿Anécdotas? Bueno,
Fueron poquitas las anécdotas realmente, quizás ninguna anécdota que yo recuerde al lado de Adelmo Jiménez, pero sé que muchos de nuestros colegas compartieron anécdotas y momentos maravillosos al lado de este gran maestro, porque nos enseñó a todos. Yo creo que los que pertenecemos a una generación de 20 o 10 años atrás, algo hemos aprendido de Adelmo Jiménez, y entre las cosas que aprendimos fue la seriedad y el respeto hacia el oyente. Bueno, José Torres Bolívar, otro veterano de la radio, ¿cómo conoció, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez, Ño Justo? Bueno, muchas gracias, Lucho. La verdad es que yo era uno de los principales admiradores de Adelmo Jiménez, porque hacía un programa noticioso con humor. Eso le gustaba mucho a la gente, especialmente a la época de nosotros. De verdad, pues hacía muchos personajes como Ño Justo, un campesino, hacía las voces también de Pollo Ronco, en fin, una serie de personajes que hacía Adelmo Jiménez, y la verdad que estamos muy tristes por su partida en estos momentos. Esperamos pues que Dios lo tenga allá en su santo reino, y que caramba, la gente nueva que viene haciendo radio, pues que también sigan esos ejemplos que hizo Adelmo Jiménez, Alfonso Cabrera, Carmelo Hernández Palencia, en fin, muchos locutores y periodistas veteranos que se nos fueron y que nos dejaron un legado a nosotros, que también ya estamos casi para partir. ¿Una anécdota con Adelmo? Bueno, con Adelmo pues fueron muy pocas anécdotas, porque la verdad es que yo llegué ya después a la radio cuando Adelmo ya era un veteranísimo, pero me gustaba escucharlo por sus personajes, por sus dichos de Pánfilo, de los nombres que le ponía a las mujeres que él tenía, según esas cosas sí las recuerdo, y la verdad pues que a sus familiares nuestras notas de condolencia, Lucho. Bueno, Guillermo Correa Mosquera, folclorista y periodista de la ciudad de Cartagena, ¿cómo conoció, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez, especialmente de orden folclórico? Recuerdo gratísimo, recuerdo sobre todo cuando fue condecorado por el Ministerio de Cultura en un programa del Festival Folclórico Internacional por todo el trabajo que hizo para el reconocimiento del folclore, esa expresión campechana que presentó durante mucho tiempo en su programa. También pues tuvimos la fortuna de acompañarlo en la creación de unos personajes para el programa de la Red de Solidaridad de Seguridad Alimentaria, RESA, del gobierno anterior, en el cual él se encargó de hacer con la voz de Ño Justo las voces para los personajes que acompañaron este programa del gobierno nacional. Ño Justo, pues, para todos nosotros fue un verdadero cultivador de la palabra, conservaba una expresión limpia del lenguaje, amén de lo que hacía el personaje que era Ño Justo. Adelmo Jiménez era un hombre culto. Bueno, anécdotas. Bueno, la anécdota más frecuente era cuando él escuchaba todos estos programas que se están realizando ahora, sobre todo en las emisoras de frecuencia modulada, donde se dedican a un mal llamado entretenimiento, y siempre manifestaba: y dicen que son nuestros colegas. Bueno, Gina Caballero, también otra veterana de la radio y del periodismo en la ciudad de Cartagena. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez? A ver, recuerdo a Adelmo Jiménez como esta persona amable, buen amigo, a quien se le podía pedir un consejo de acuerdo a la veteranía que tenía él, a la experiencia que tenía él en los medios de comunicación, sobre todo en la radio. Esa persona que tenía la capacidad de él solo en su noticiero reunir 4 o 5 personajes donde hablaban al mismo tiempo, y cualquiera pensaba que Adelmo Jiménez, el Ño Justo y todos los demás personajes, estaban varias personas reunidas ahí, y cuando yo quise alguna vez, hace mucho tiempo atrás, comprobar quiénes eran, llego y encuentro a Adelmo Jiménez solo en la cabina. Entonces cuando mi hermano me dice: no, es que él es quien hace todos estos personajes. Una persona que para mí fue un padre en la radio, porque cuando necesitábamos algún consejo que tenía que ver con la profesión, ahí estaba él siempre presente.
Una anécdota. Una anécdota, a ver, una vez fuimos a una reunión donde estábamos todos los periodistas y se hizo como un buffet, eso fue en una finca. Y cuando llegamos íbamos a hacer la fila para que nos pudieran servir la comida. Y yo cogí el plato y entonces yo dije, a mí me dan cerdo. Y él me dijo enseguida, vas a comer puerco muerto. Y de ahí en adelante siempre me preguntaba, ¿y ya comiste puerco muerto? Bueno, Jairo Baena Vargas, también otro de los veteranos de esta nueva onda de periodistas de Cartagena. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez? Bueno, yo al maestro Adelmo Jiménez lo conocí en el ámbito gremial, ¿no? Porque muy a pesar de la edad distinta, nos preocupó mucho el interés, nos unió el interés de unificar el gremio periodístico, de desarrollar el gremio periodístico y de, bueno, en cierta forma, tener un frente único en materia periodística. En el maestro Adelmo Jiménez siempre estuvo representado el periodismo puro, el hacer periodismo de verdad. Ese es como que el gran legado, el hombre dedicado, el hombre de pasión, el hombre que todo lo que hace o lo que hizo, muy a pesar de muchos años de experiencia, siempre lo llevaba a un libreto, lo escribía. Cosa distinta de que ahora todo se deja a la mente y quieren estar improvisando. Ahora no, lo de Adelmo era todo planificado y todo iba escrito y todo iba preparado, ¿no? Ese para mí es el gran legado, el gran ejemplo a seguir. ¿Una anécdota? Bueno, una anécdota, el tipo tomó bastante. Un día que fue director de la cárcel, nos invitó a tomarnos una cerveza que cumplía años. Fuimos para allá, para los lados de Arsenal, nos tomamos unos tragos y el tipo me tumbó, me emborrachó. Arturo Rulbel es otro de los periodistas veteranos, también inconsumible en la ciudad de Cartagena, periodista permanente. Dígame una cosa, ¿cómo conoció y qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez? Un hidalgo, un caballero en el sentido de la palabra, un señorazo, un amigo, un hombre con un sentimiento social y con un perfil corporativo en el periodismo que siempre luchó por la unión. Es uno de los pocos periodistas que en Colombia yo puedo calificar como no antropólogo, un hombre que no le gustaba la carne de sus colegas, un hombre completamente caballero, luchador. Jamás dejó de faltar a su programa en Todelar durante tantos años. En Todelar, ya cumpliendo los 85 años, un hombre se conservaba como todo un roble y murió de pie, como mueren los grandes árboles. ¿Una anécdota? Pues la anécdota es el año anterior en el Hotel Hilton, en los personajes del año. Era la estrella invitada porque se le galardonaba con la obra de premio a toda una vida. Y resulta que a Julio Gutiérrez y a mi persona se nos olvidó la presencia del homenajeado y del hombre que era el protagonista del evento número 23 de los personajes del año. Cuando siento que me jalan la camisa en el escenario y miro y era de él, me dice, ajá, ¿y yo qué? ¿A qué vine a hacer aquí? Hombre, Julio, mira, es Adelmo quien falta, el personaje de nuestra noche, el personaje del año, pero siempre con esa sonrisa, sin recriminación, sin amargura, todo lo tomaba a charla y con una filosofía del gran Quijote del periodismo. Bueno, Álvaro Cuato, periodista de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez? Primera instancia como un referente de profesor, de maestro, desde muy niño, en los tiempos del radioteatro de Emisora Fuente, en la calle del Sargento Mayor, que mi padre me llevaba a escasos 12 años, y ya él era una institución, era todo un señor maestro del periodismo. ¿Anécdotas?
anécdota siempre ese sentido del humor para ponerle color a cada nombre, para transformarlos, para agarrar gazapos de quienes escribían en medios nacionales e internacionales. Él tenía el palito, tenía el punto preciso para localizarlo. Usted podía leer varias veces un mismo texto y no le encontraba ningún error. Adelmo, con una sola lectura, encontraba muchos errores, muchos gazapos. Bueno, Denis Ramos, la popular Chiqui, otra de las periodistas de trayectoria de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo conoció, cómo recuerda a Adelmo Jiménez? Bueno, en primera instancia, ¿cómo lo conocí? Hace mucho rato yo conocí a Adelmo Jiménez. Fue un gran profesor mío, y siempre lo conocí con esa alegría que lo caracterizaba. Adelmo era una persona de mucha exclusividad, es decir, él no era la persona que tuviese amistad con todo el mundo, pero era la persona que se daba a todo el mundo. Siempre estuvo pendiente de defender las clases menos favorecidas con su personaje, el Ño Justo, y yo creo que hoy que se nos va, perdemos un gran pilar como gente de radio, perdemos a un gran amigo. En fin, Archie, usted sabe cómo son estas cosas que ocurren, y fue sorpresivo lo de Adelmo, y por eso es que de pronto nos duele bastante. ¿Anécdotas? Muchas con su personaje de el Ño Justo que tuvo caracterizado allí. Yo creo que la gente siempre en las madrugadas se levantaba a escuchar a Adelmo, y era característico con esos 5 personajes que él manejaba. Anécdota, tenemos muchos recuerdos de eso, Archie. Muy lamentable la muerte de Adelmo. ¿Qué pasó? Comenzamos. Bueno, sí, ¿cómo conoció Carlos José Romero a Adelmo Jiménez Ño Justo? Bueno, 25 años de radio me hacen a mí un poquito, conocedor del medio. Yo recuerdo que siempre me llamó la atención su estilo jocoso, siempre me llamó la atención escuchar esa versatilidad, ese hombre detrás del micrófono que transfiguraba 3 o 4 personajes diferentes. Le comentaba a un colega que no tanto era escucharlo, sino verlo en vivo, cómo hacía sus personajes, que hoy, entre otras cosas, hoy mueren con él esos personajes. Y también le comentaba a alguien ahorita que estamos en deuda, como en un homenaje póstumo, reconocerle como el creador de esa radio jocosa, hace 40, 45 años. Fíjense la visión, hoy, o sea, que llega hasta el día de hoy. Y para ejemplo le pongo lo siguiente, usted que también es un hombre de radio y que sabe mucho de esto, la luciérnaga de Caracol es una extensión de lo que Ño Justo inventó. Lo que pasa es que ahora ellos cargan con la fama porque están en una cadena, pero Ño Justo en su momento hizo lo propio, inventó lo propio. Y para contestarle su pregunta, siempre me gustó hablar con Ño Justo. Usted recuerda cuando estaba en la oficina de los periodistas de lo bajo de la gobernación, que era el sitio obligado de todos a asistir ahí. Allí creo que un Alfonso Pernet, el mismo Tony Porto, el mismo Julio Cantillo Nájera, todos los personajes de esa época íbamos y nos reuníamos. Yo, muy joven, muy novel en esto del periodismo, escuchaba esas lindas tertulias, las cuales por lo general estaba Ño Justo siempre haciendo sus comentarios con su voz de cañón. Hoy lo recordamos todos, una flor en su tumba. Una anécdota. Una vez llegó, usted conoce al gordo que hace el perifoneo, sí. El gordo Ballestas. Sí. Una vez llegó el gordo Ballestas y yo estaba allí, y parece que ese día yo no estaba de buen humor. En ese instante el gordo cogió el teléfono, pero como era un apéndice del conmutador de la gobernación, había que pedir línea. Y entonces el señor Ballestas le insistía y el ño nada más lo miraba. En un momento en que el gordo, por alguna razón, puso el teléfono mal, se paró el ño y le ha dicho lo que usted quiera. Y le dijo inclusive que se parara y se fuera, que él no era periodista y tenía nada que hacer ahí. Yo me quedé en una pieza, yo nunca había visto a Ño de esa forma. Pero claro, de pronto el hombre tendría algún problema. Estamos hablando de hace muchos años, ¿viste? Eso harán de pronto más de 15 años. Esa es una anécdota que yo viví con Ño. Lo vi como nunca fuera de sus cabales, porque era un hombre que por lo general permanecía siempre con su sonrisa y con su salud a flor de labios. Bueno, Ada Echenique, de las voces femeninas de la radio cartagenera y del periodismo local. ¿Qué recuerdo? ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez? A través de la radio. Crecí en una
hermosa generación de la radio. Aprendí de Adelmo cómo se hacía la buena radio. Luego, cuando yo llegué al medio, recibí de él una enseñanza muy importante, Lucho: valores, la integridad de un periodista que está en la ética. Creo que es la mejor herencia que nos deja un maestro como Adelmo Jiménez. Una radio con mucha calidad, un hombre culto, un hombre que nos enseñó a ser amigos, nos enseñó también del buen humor, de lo importante de conservar los principios, las buenas costumbres. Eso me queda de Adelmo, a quien le debo mucho en mi vida profesional, en mi trabajo gremial, una persona que confió. De hecho, muere siendo el presidente de la empresa asociativa de trabajo Periodistas de Bolívar, con la cual trabajamos proyectos en beneficio colectivo del gremio. No era amigo de lo gremial, pero decía: Pánfila, si para que esto sirva yo tengo que firmar, yo firmo, y firmaba a ojos cerrados. Me enseñó también a lo importante que era creer en los amigos, y Adelmo creyó en mí cada vez que yo llegaba con un sueño para el gremio. Me decía: vamos, trabaja y hagámoslo, y lo hicimos. Creo que es de las cosas más grandes que me deja hoy Adelmo Jiménez. ¿Anécdotas? Bueno, de las anécdotas de Adelmo, su buen humor. Por ejemplo, tengo una muy especial con mi mamá, que es una gran seguidora de Adelmo Jiménez, y es que solía jugar dominó con mi madre, y él la bautizó como el doble 6 ahorcado, porque mi mamá jugaba dominó y la consigna de ella era ahorcar el doble 6, así lo tuviera ella misma. También, por ejemplo, recuerdo mucho sus refranes, sus dichos populares. Adelmo y el burro hoy están pico y placa. Adelmo y el burro no ha comido, no hay para la hierba. Eso era cuando no tenía plata. Pero te digo algo, Archie, hoy, al igual que tú, descubrí, por ejemplo, en una circunstancia dolorosa de mi vida privada de la libertad, descubrí en Adelmo el amigo que yo de pronto había tenido a lo largo de mi ejercicio profesional, pero que no lo había podido sentir de cerca, y fueron esos 19 meses en donde cada domingo la primera visita que entraba a la cárcel de San Diego era Adelmo Jiménez. No hubo un domingo en que esa puerta no se abriera para que él entrara, y en esos 19 meses aprendí la grandeza de lo que significaba para Adelmo Jiménez tener amigos. Bueno, Alberto Borda Martelo, hombre de toros y de radio, también de la política. ¿Cómo conoció, qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Ñojusto? Muchos, porque Adelmo fue el profesor de todos nosotros. Y lo recuerdo mucho porque él me dejaba la silla caliente todas las mañanas. Él terminaba su noticiero y yo iniciaba el mío enseguida. Todas las mañanas tenía que cambiar la silla porque la silla me la dejaba caliente. Bueno, anécdotas con él. Hombre, muchísimas. La verdad que Adelmo era un personaje tremendo. Cuando se tomaba sus traguitos le gustaba pasarlo con huevitos de iguana. Y era un hombre muy agradable en las reuniones. Y hacía un noticiero supremamente agradable, un noticiero para el pueblo que va a quedar en la memoria de todo el mundo, recordarán a Ñojusto. Bueno, Mario Vanegas, técnico de radio, ¿cómo conoció y qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez? Bueno, conocí a Ñojusto popular hace unos 10 años ahí en Todelar. Él hizo el programa Ñojusto. Ahí lo conocí en Todelar hace 10 años y un buen amigo, buen compañero. Madrugaba todas las mañanas a su programa. ¿Anécdotas con él? Bueno, sí, una vez que yo nunca lo había visto hacer programas y de cambio de voces, porque yo lo venía escuchando, yo pensé que había otro señor haciendo el programa con él, y cuando llegué a la cabina y miré, estaba solo, entonces me di cuenta que él hacía varias voces, entonces yo pensaba que lo acompañaba otro señor.
Bueno, Mercedes Susana Romero, otra de las voces veteranas y conocidas de la radio en Cartagena. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo conoció a Adelmo Jiménez Ño Justo? Bueno, conocí a Adelmo cuando yo tenía 17 años, que terminé el bachillerato y comencé en la radio. Y estaba haciendo el curso con el profesor Vicente Robles Fernández. Siempre me ha parecido un hombre, como he dicho, el hombre honesto muere pobre. Y él es uno de los periodistas pocos que admiro en la ciudad de Cartagena, o que admiré. Y bueno, es difícil que se reemplace a Adelmo, sobre todo en un programa como el que tenía él, que era un programa con libreto, que era un programa estructurado y que era un programa hecho antes y no se salía de los límites de lo que ya él tenía escrito. Entonces es una gran pérdida para el periodismo de la ciudad de Cartagena, para la parte de la locución, de los pocos locutores también que ya quedamos, y una alerta a todos los periodistas de la ciudad para que pues se cuiden, para que dejen su legado a los periodistas estos que van saliendo de las universidades. Una anécdota. Bueno, el Pánfilo, que todo el mundo siempre se acordaba, yo siempre me lo encontraba a él por el portal de los dulces, y ajá, Pánfila, ¿y cómo está? Ajá, Pánfilo. Siempre nos decía y siempre salía con un cuento raro de algo que le pudiera pasar a él, pero normalmente un hombre de buen humor y un hombre que nunca se metió con nadie, ni con los mismos periodistas, no tuvo un altercado ni con funcionarios ni con nadie, sino que se ceñía solamente a vivir. Y le acabo de decir a Jairo Baena que no terminó de disfrutar ya las mieles de lo que había cosechado, porque ahora es que sus hijos le van dando sus frutos. Bueno, Olga Burgos Martelo, una institución de la radio costeña. ¿Cómo conoció? ¿Qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? Bueno, yo tuve oportunidad de trabajar con Adelmo en emisora Fuentes hace muchos años, y luego después estuvimos en La Voz de la Victoria y ahora en Todelar. No, pues Adelmo, ¿para qué? Para uno fue un gran amigo, un gran colaborador, y nos sorprendió esto de su muerte, porque en días pasados lo había visto por allí, como siempre, y escuchando su programa. ¿Anécdotas? Pues mira, hay una anécdota. Cuando grabábamos en Fuentes un programa cultural, él mandaba parar la grabación porque se iba a echar un sabroso de esos para descansar, y después pegaba aquella risa burlándose de lo que había hecho. Esa es una de las anécdotas que siempre que me acuerdo pues me produce risa, la verdad que sí. No, para que Adelmo fue lo mejor que tuvimos en la radio. Otoniel Zabaza Barrio, otro de los hombres de radio de Cartagena. ¿Cómo conoció? ¿Qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez? De Adelmo Jiménez tengo muchos recuerdos, ya que él fue mi iniciador en los medios de comunicación cuando dirigía la emisora Radio Vigía. Me dio la oportunidad para que hiciera mis prácticas, practiqué un solo día y en la semana siguiente de inmediato me puse a hacer turno en el día, porque me dijo, está sumamente bien para el día y no para la noche. ¿Anécdotas? Anécdota con Adelmo Jiménez no tengo directamente, pero sí tuve con el día que él me dio la autorización para que yo hiciera las prácticas. Mañe Vargas era el locutor que le tocaba amanecida de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y yo tenía que practicar a las 3 de las 3 de la mañana hasta las 4. Sin embargo, como yo sabía controlar, comencé a controlar y lo hice también, y la hora se me fue. Mañe me dijo, me llamas a las 4, y cuando Mañe se levantó a las 5 de la mañana, oye, ¿por qué no me llamaste? Sin embargo, esa misma noche en La Boquilla estaba el Pindo Sánchez, Néstor Alberto, que en paz descanse, escuchando la emisora, y el lunes hizo una buena referencia mía diciendo, oiga, ahí había un locutor anoche que tenía animación, pero perfecto, ¿y por qué pusieron después a Mañe Vargas? Entonces Adelmo me dijo, bueno, ya sabes, te quedas en el día, no vas más por la madrugada. Bueno, Rafael Puello Olmos, otro de los veteranos de la radio de la ciudad de Cartagena. Bueno, ¿cómo conoció? ¿Qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? Bueno, muchas anécdotas con Adelmo Jiménez en cada una de las emisoras donde estuvimos prácticamente juntos, sobre todo en emisora Fuentes,
que pernoctó por largo rato en su programa a las 5 de la mañana, cuando decía, para dar la hora, para dar la hora de las 5:30 de la mañana, cuando de 5 a 5:30 comenzaba el programa, que el chiquito está en las 5 y el grande está en las 6. Bueno, no, son las 5:30 de la mañana. Pues tiene una anécdota de Ño Justo y un hombre pues muy buen amigo, extraordinaria persona, un talento de la radio en Cartagena, que se nos fue y paz en su tumba a todos sus familiares. ¿Cómo lo conoció? Lo conocimos a través de la radio en su programa y también en su oficina de periodista allá en Lomado de la Gobernación. Bueno, Santander Castillo, de la gente de la radio de Cartagena de siempre. ¿Cómo conoció, qué recuerdo tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? De Adelmo Jiménez los mejores recuerdos. El amigo de todos sus amigos. Anécdota muy especial, fue el hombre que me enseñó a tomar, porque yo era de los que comenzábamos a tomar el grupo, Adelmo Jiménez, Reynoso, Víctor Cabaca, toda la gente vieja de la radio, y yo era el primero que me emborrachaba. Y entonces el día siguiente me decía, ven acá, es que tú no sabes tomar, yo te voy a enseñar a tomar. Y me enseñó a tomar, más nunca me emborraché. Anécdota muy especial de Adelmo, mi gran amigo, el hombre que siempre me buscaba para que yo le grabara su programa. Y hoy pues, vengo a despedirlo. Esas son las cosas de la vida, uno sabe cuántas parrandas, cuántas fiestas, cuántas cosas buenas, y siempre las gozábamos juntos. Y me duele hoy día despedirlo. ¿Ves? Despedirlo físicamente, porque su recuerdo nos queda a todos sus amigos. Bueno, la fórmula esa de beber sin emborracharse. Toma poquito, cuando te sientas mareado, no sigas tomando, baila, goza, sepárate un poquito del grupo, y así aprendí. Bueno, Warner Polo Meléndez, periodista de la ciudad de Cartagena, hijo de otro de los grandes del periodismo, de Miguel Polo Saravia. Bueno, ¿cómo conoció y qué recuerdos tiene de Adelmo Jiménez Ño Justo? Bueno, una de las cosas que nunca olvido es uno de los comerciales de Calderito para la olla, del arroz, del TikTok, que siempre lo escuchaba temprano en la casa. Me acuerdo que temprano salía mi papá también para el noticiero. Era una competencia sana, eran dos personas que desde temprano tenían a la ciudad en vilo con sus estilos característicos, y obviamente Ño Justo era una institución, era quien nos levantaba temprano, su estilo realmente quedó en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Anécdotas. Bueno, con Adelmo recientemente él y mi papá tuvieron una capacitación donde tuvieron la oportunidad de enseñarle algunas cosas importantes que ellos aprendieron en su vida, pero lo que nunca olvido es que a los dos unidos allí, reunidos, muchos de los que estaban allí con ellos, realmente cuando se enteraron que él era Ño Justo, el señor Miguel Polo Saravia, estas personas que están recibiendo la capacitación, yo vi que muchos de ellos lloraron, y lloraron de emoción de tener a estos grandes personajes allí con ellos, que toda la vida lo escucharon, pero no se imaginaban que nunca iban a tener la oportunidad de conocerlos en vida. Y manifestamos la más sentida nota de condolencia a los familiares, parientes de Adelmo Jiménez, y queremos resaltar, dedicar en este homenaje apenas una breve reseña, porque es que realmente hablar de Adelmo sería hablar toda la noche. Una persona casi que irreemplazable, aunque parezca que la frase no es la propicia, sin relevo generacional, porque no veo todavía el relevo generacional para una persona de la calidad como comunicador social por entero de Adelmo Jiménez. Ya lo mencionaba Ricardo en su intervención, realmente en él vimos un actor, vimos un gran locutor,
un excelente maestro de ceremonia, presentador, animador, lector de noticias, locutor de cabina, maestro. Sinceramente, cuando me preguntaba Luis Tarrazo un momento anécdotas, para mí hablar con Adelmo era ya una anécdota. Él le colocaba a cada cosa un nombre que no se iba a encontrar el significado en el diccionario ni la palabra. Sencillamente extraordinario. Recordarlo como eso, hay que recordarlo como eso, no como el que muere, sino como el que se queda en los recuerdos, como una huella imborrable. Voy a llamar a Orlando, Silva, quien es secretario de la Asociación de Locutores Profesionales de Bolívar, que preparó algo que quiere leerlo, y de verdad que sí, Orlando, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos los asistentes en espíritu y en cordialidad. La nube de testigos y la Asociación de Locutores Profesionales de Bolívar, en unanimidad espiritual, otorgamos acción de gracias por la expida del hombre natural Adelmo Jiménez Jiménez. En el espíritu, el don del Padre de los Espíritus manifestó el talento en Ño Justo. Con voz grave, deambuló las mentes hertzianas de onomatopeya en sus personajes costumbristas. En su hombre interior, de creencia católica, investigaba la información sagrada para catequizar al oyente y expresar el precepto de la fe católica, celoso de su dogma. Hoy hace parte de la nube de testigos por su excalidad de las cosas espiritualizadas o declaradas ante el Señor. Primero, por el oriente en un vaso de barro llamado Carpintero, el Hijo de Dios. Y ahora en su segunda venida, por el occidente, en Jesucristo hombre, que manifiesta: por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. La Asociación de Locutores Profesionales de Bolívar, unánimes en agremiación, familiares, nietos y parientes, clamamos: Abba Padre, bendecidos, junta directiva de la Asociación de Locutores Profesionales de Bolívar. Yo los invito a que despidamos a Adelmo con alegría, como ese ejemplo que siempre nos dio con alegría. Y cantemos: tú eres mi hermano del alma. Abba Padre. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En cada camino y jornada estás siempre conmigo. Tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No es preciso aquí decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No es preciso aquí decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Adelmo Jiménez. Presente. Adiós, Adelmo. Por favor. ¿Tienes para la compañera?